¿Cuántos días duró el agua sobre la tierra? 150 días fueron los días que duró el agua. Empezó a decrecer, ¿sí? De ahí pasan unos 40 días. Noé envía el cuervo, pasan 7 días, envía la paloma, pasan otros 7 días. Aquí ya se ha secado. Y en ese momento, aunque el agua ya decreció totalmente y está seco el piso, el suelo, Noé no sale. Eso es un detalle hermoso y que lo pasamos por alto. En total es más o menos unos 375 días pasaron Noé y su familia y los animales dentro del arca. Entonces miremos, la fe de Noé fue probada, ¿cierto? ¿Por qué? Recordemos, no llovía. Y Dios le dice va a llover. Eso es fe. Certeza de lo que se espera, convicción de lo que no se ve. ¿Sí? ¿Cómo más es probada la fe de Noé? Dios le está diciendo voy a destruirlos a todos, a ustedes no. Hermano, de pronto no haya dicho, ay Señor, ¿por qué es tan duro? Ay, no. ¿Sí? Él cree lo que Dios le está hablando de una vez. No se pone a cuestionarlo. ¿Sí? Entonces él cree. ¿Y cómo se muestra más la fe de él? Cuando entra al arca, o sea, la construye en 120 años y entra a esa arca. Recordemos que pasaron 7 días ellos dentro del arca y no había llovido. O sea, tras de que pasaron 120 años donde su fe fue probada, toca esperar otros 7 días dentro del arca esperando que llueva y vemos que nada que llueve. ¿Sí? Esa es la fe de Noé. También es probada la justicia de Noé, porque él construye el arca tal y como Dios le dice que la haga. Vemos la integridad y la obediencia de Noé como construye el arca y cuando proclama la justicia. Recordemos que en 120 años dura construyendo y en esos 120 años predica la palabra, ¿sí? Que hasta ese momento estaba, ¿no? La revelación hasta ahora estaba en ese punto. Él habla de la justicia, dice Pedro que habla de justicia a su generación. Pues hermanos, si la fe de Noé, la integridad de Noé, de la obediencia, la justicia de él, fueron probadas, ¿qué más hace falta? Ahora va a ser probado Noé en su paciencia y en su esperanza. Y este es el orden que está en Romanos, en Corintios, en Santiago. Siempre que somos pasados por pruebas, por tribulaciones, siempre las pruebas van a producir en nosotros paciencia. La paciencia no nos va a defraudar porque es una esperanza, ¿sí? Y vea que Noé fue probado en esto también, la paciencia. Hermano, yo me puedo imaginar, sin llegar a trasleer las escrituras, que de pronto una nuera le haya dicho, bueno, usted construyó todo esto, y bueno, ¿y quién va a cerrar la puerta? O sea, se imagina, empieza a llover, bueno, listo, que sea cierto, y cuando toque cerrar, ¿quién cierra? Hermanos, vemos la fe y la paciencia de Noé, porque ellos entran, y en el día séptimo, Cristo viene, Cristo cierra la puerta del arca. Ahora imagínese usted, hermano, tener paciencia que esté lloviendo 40 días y no a cántaros como usted y yo vivimos, sino unas cataratas impresionantes. Tuvo que haber sido algo espantoso, pero pues la fe de él salvaguarda su corazón dentro del arca. Hermano, deja de llover 150 días mirando por la ventana el mismo paisaje, ¿qué? Un horizonte azul. Solo se ve el cielo y el mar. Ahora el cielo tiene como un color diferente, ya no tenía ese color, porque ya todas las aguas que están acumuladas cayeron, el cielo ya es diferente.
Ya puede ver las estrellas mucho más claro que antes, ya debe sentir cierto temor. Otros 150 días decreciendo y bueno, y todo esto. Pero el clímax de la paciencia de Noé se demuestra en que él entró al arca cuando Dios se lo ordenó y él sale del arca cuando Dios se lo ordenó. Hermanos, cuando ya había pasado este último 7 días, él ya sabía que la tierra estaba seca, la paloma no volvió. Pero sabiendo que la tierra está seca, él espera que el Señor le diga algo. ¿Qué es eso? Paciencia. Es un ejemplo hermoso de este gran hombre de Dios, un hijo de Dios totalmente. Uno puede imaginarse mirando por la ventana en esos 150 segundos que pasan allá, en la segunda parte, viendo cómo empieza a decrecer, cómo se empiezan a ver las puntas de los montes. Lo primero que hace Noé al salir del arca es construirse una casa. Toca construir un viñedo porque ¿qué hay que comer? No hay nada, se nos acaban las provisiones en más de un año. ¿Será? Hermanos, es un ejemplo de adoración, de devoción, que en el versículo 20 dice que apenas salen todos del arca, lo primero que hace Noé es hacer un altar. Y hermanos, y esto es muy hermoso, muy significativo, porque la palabra altar nunca había estado en la Biblia sino hasta ahí. Es la primera vez que la palabra altar aparece en la Biblia ahí. La primera vez en la Biblia y en la historia. Esta es la primera vez. En el hebreo la palabra altar tiene dos raíces, que es la raíz de cortar y la raíz de ofrenda. Eso nos da la idea de que era un lugar en donde se hacían sacrificios animales. De hecho, el pasaje nos lo aclara cuando dice que él tomó de todo animal limpio, ¿no? Y de las aves limpias, y los ofreció en el altar. Así que, hermanos, este varón de Dios, la primera acción que se realizó sobre el mundo después del diluvio fue la adoración. Qué hermoso. Y lo hace Noé. Entonces ya podemos entender por qué Dios reacciona de esa forma ante esto. Dios no le pidió que hiciera eso, pero Noé está agradecido porque Dios halló gracia en Noé. Pues Noé halló gracia a Dios, ¿sí? En Dios. Lo escoge. 120 años atrás lo advierte lo que va a pasar. Protege a su familia. Cuando llueve los protege de todos estos días de las aguas destructoras. Hermanos, Noé está totalmente agradecido. Y ese holocausto que le hace es un sacrificio de alabanza, es un sacrificio de perdón, es un sacrificio de gozo al ver que el Señor en su misericordia les concede a los seres humanos un nuevo comienzo. Noé toma animales puros para eso. ¿Sí? Uno puede llegar a decir, bueno, pero ¿en qué consiste o qué significa ese sacrificio? Pues yo también hubiera hecho lo mismo. Hermanos, nosotros podemos llegar a valorar mucho más esto que hace Noé si nosotros consideramos que los animales limpios, ¿cuáles eran? El ganado, los animales limpios era aquel ganado útil para el sacrificio y aquellas aves que eran útiles para el sacrificio. Para el sostenimiento de las familias, ¿qué era más importante? El ganado, ¿cierto? Hermano, pero la escritura dice que Noé toma de los animales limpios, que eran poquitos. Hermano, no retiene su mano de dar al Señor. Su ganado quizá no superaba 21.
7 ovejas, 7 cabras, 7 vacas, o sea, tenía un ganado muy pequeño. Y a él no le cuesta, sino que él lleva eso al Señor. Ofrece a Dios de lo mejor que tenía y de lo poquito que tenía. Entonces ya podemos mirar más la reacción del Señor. Entonces, hermanos, al ver del Señor la gratitud y la alabanza de Noé, Dios toma la iniciativa de hacer un pacto. Y lo hermoso de este pacto es que lo hace Dios con la humanidad, representada en las 8 personas, y también lo hace con los demás seres animales, los demás seres vivientes, es decir, los animales. Entonces miramos, como dice Salmos, que las misericordias de Dios están sobre todas sus obras. Y la misericordia de Dios es su bondad universal. Es una bondad que se traduce en el hecho de que estemos vivos. Esa es la misericordia del Señor, están sobre todas sus obras. Bueno, el versículo 21 dice que Yahvé percibe. Es decir, el primer altar es un holocausto. ¿El holocausto qué era? Noé cortaba las ofrendas de animales puros que puso en el altar y los incineraba totalmente, de tal manera que quedaban solo cenizas y todo ese humo subía al cielo. Aquí nos da una imagen muy vívida de lo que se está expresando. Es como si Dios hubiera inclinado su cabeza y hubiera olido el sacrificio. Es una forma como muy gráfica, ¿cierto? Pero la idea del autor no es que Dios se deleita comiendo sangre, pues la escritura dice que Dios no se deleita en los sacrificios y en los toros, como si en la obediencia. Es decir, Dios se agrada es de la alabanza y de la gratitud que salen del corazón de Noé y que se expresan a través de ese holocausto. Es algo así como si, por ejemplo, usted no sabe cantar y usted canta al Señor con todo su corazón. Para Él eso es olor grato, porque Él no está escuchando las ondas de sonido que salen de su boca, sino está percibiendo el olor grato de su corazón. Bueno, y allá dice, dijo Dios en su corazón. Hermanos, esa frase es muy impresionante, porque ¿quién conoce el corazón de Dios? Hermanos, ¿será que Moisés conoce el corazón de Dios? ¿Cómo se atreve Moisés a escribir lo que Dios piensa? O sea, ¿cómo sabe él qué es lo que Dios está pensando en su corazón? Porque el versículo 21 nos lleva una idea totalmente íntima. Esta frase que significa que dice, Dios dijo en su corazón, es una decisión que se le ocurrió a Él. Espíritu Santo es el que escudriña lo más profundo de Dios y es el que revela a Dios. Y si la escritura fue inspirada por el Espíritu Santo, solamente el Espíritu Santo pudo haber inspirado esta frase, porque solo el Espíritu conoce lo profundo de Dios. Aquí en esa frase podemos evidenciar la inspiración de las Escrituras, porque ni ninguno, ni Noé, ni Moisés, ni nosotros conocemos lo que Dios piensa en su corazón. El Espíritu Santo sí. Y el Espíritu Santo deja plasmado eso que está en el 21. Es una promesa, es un pacto. Y el pacto, de los términos del pacto son los siguientes: no volveré a hacerlo como he hecho. Por eso Pedro dice sin temor, y la tierra será destruida, pero ya no con agua, sino con fuego. No volveré a maldecir la tierra, o sea que el diluvio fue una maldición. Esa es otra expresión de lo que está en Génesis 3:17, de la maldición de la tierra. O sea, es una expresión de
la sentencia que dice Dios en contra del hombre. No volverá a maldecir la tierra por causa del ser humano, porque el corazón del ser humano se inclina ¿a qué? Al mal desde su juventud. No contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, ¿sí? En el 5 dice que vio la maldad y que todo designio de los pensamientos de ellos era solo el mal. Eso motiva a Dios a maldecir la tierra con el diluvio. El mal que tiene el ser humano en su corazón motiva a Dios a destruirlo. Y ahora en el pacto con Noé, el mal que está en el corazón del hombre motiva a Dios a preservarlo. Miren el paralelo que hay. En el uno dice, los destruiré entonces. Y en el otro dice, no volveré a destruirlos. La palabra que define más un pacto divino es la gracia. La sentencia de destrucción está basada en la justicia santa y divina de Dios. Pero el pacto, cualquier pacto que Dios hace en la Biblia, está basado en la gracia. Y con base en esa gracia, Dios siente compasión en el ser humano y sabe que como sus designios siempre son inclinados al mal, entonces tiene piedad del ser humano y dice, no lo volverá a destruir porque sé, como dice Abraham, que somos polvo y ceniza. En Génesis 8 Dios ve que ya el pecado es algo innato y que así Dios nos destruya más veces, siempre vamos a tener el pecado. Así que Dios provee una mejor solución en Cristo Jesús. Y el tipo de Cristo Jesús en este pasaje es el arco iris. Pues Cristo Jesús es nuestra mejor promesa puesta entre el cielo y la tierra, una naturaleza divina, una naturaleza humana, que nos garantiza preservación de la ira venidera. El ser humano requiere paciencia, una paciencia misericordiosa. Solamente para mantenerse con vida necesitamos misericordia de Dios. Elimina a la línea maldita de Caín. ¿Y qué más hace? Elimina a los apóstatas, a los que habían caído mezclándose con Caín. Pero eso no es una solución, porque el pecado sigue ahí. Entonces Dios, basado en esa situación, se inventa en su soberanía el pacto noédico. Y el holocausto de Noé simboliza o representa la buena disposición que el ser humano puede llegar a tener si es influenciado por la gracia. Entonces Dios se agrada de eso y promete no volvernos a destruir de esa forma para conservar otra vez una línea que lo adore. Ese servicio, hermanos, agrada a Dios. Cuando usted y yo le servimos a Él, eso para Él es un olor fragante, es un holocausto puro, un holocausto como está escrito y cantábamos hoy en Romanos, dice: hermanos, ofrezcan sus cuerpos como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. El pacto consiste en que Dios es soberano, Él es el rey, el que establece las condiciones. Dios dice, voy a hacer un pacto. ¿Noé se lo pidió? No. ¿Quién se lo pidió? Nadie. ¿El pacto qué es? El pacto es una decisión soberana, o sea, Él dice, hago un pacto. Y la gente no puede decir, no lo aceptamos, no, porque Él lo está diciendo, tienen que aceptarlo. El rey lo dice y los súbditos dicen, listo. Y establece las condiciones del pacto. Entonces dice, les doy todo menos sangre. Coman carne, también algunos. La sangre está prohibida comérsela, así como está prohibido que se maten entre ustedes. ¿Sí? Si un animal, sí, todo relacionado con la vida. Está protegiendo la vida. ¿Sí? No destruiré más a los animales y a ustedes tampoco con agua. ¿Qué es una señal? Algo que sirva como de prueba, como que sea evidente y que deje ver que las condiciones del pacto se están cumpliendo.
Yo le pregunto a usted, en este pacto, ¿qué tiene que hacer el ser humano? Si miramos, el ser humano en el pacto de Noé es un sujeto pasivo. O sea, él recibe las condiciones y él lo único que tiene que hacer, ¿qué es? Obedecer y abstenerse de ciertas cosas, comer sangre y de homicidio. Eso es todo. Y Dios dice, pongo una señal. ¿Cuál es la señal? Lo que conocemos hoy como el arco iris. Hermanos, los efectos y la señal del pacto de Génesis 9 están vigentes hoy todavía. ¿En qué se basa ese pacto? Génesis 8:20 se basa en el sacrificio que hizo Noé y que a Dios le pareció agradable. También está basado en que Dios propició su ira por la muerte de la gente en el diluvio. ¿Qué significa eso? Que la ira de Dios estaba explotando y que al haber destruido y exterminado a la humanidad, su ira se apaciguó, porque ya había ejercido justicia. ¿Bien? Entonces, ¿cuáles son las condiciones del pacto? En resumen, Dios no destruirá la humanidad entera con agua otra vez. Habrá altas, huracanes, pero habrá destrucción parcial, no va a haber destrucción total. Porque la destrucción total es que todo el planeta se hunde. Y ya no hay salida, no hay donde trepar para esconderse porque todo se hunde. En cambio, si hay un tsunami, se va a inundar unas costas y ya. ¿Sí? No van a salirse de su límite ya las aguas. A partir de ese momento el ser humano podrá comer carne. ¿Qué más contiene el pacto? El temor entre seres humanos y animales. Ese temor sirve para que se alejen mutuamente, o sea, es una forma también de que las poblaciones de animales crezcan en una parte y las poblaciones de humanos en otras. Porque si creciéramos con los leones a la vez, se extinguen los leones, como pasó con el mamut y con el tigre de colmillos de sable, con especies de zorros. Donde vive el ser humano, siempre se extinguen las especies, unas especies. ¿Las especies cuáles? Las especies salvajes. Entonces, con esto, Dios está protegiendo las especies animales y las hace habitar lejos, y a nosotros lejos de ellas, para que cada uno crezca. Dios establece la posibilidad de que el ser humano tenga una ley penal. Eso es impresionante. Hermanos, en Génesis capítulo 4, el que ejercía la venganza, ¿quién era? Dios. ¿Quién es el que ejerce la venganza? Dios, ¿cierto? No había personas constituidas como jueces para que establecieran el juicio o dieran la retribución por el pago del mal, ¿cierto? Pero a partir de Génesis 9, Dios establece la ley penal y permite que el ser humano estipule sus propias normas de convivencia, ¿sí? Crea los tribunales y se inventa Dios la pena capital. Hermanos, como cristianos, yo les puedo decir que yo estoy de acuerdo que existiera la pena de muerte en los casos que la Escritura establece, por cuál, homicidio, lo que hoy se llamaría homicidio agravado, debería tener, por ejemplo, pena de muerte. Pero es un deber ser respetable porque Dios le ha conferido a la humanidad la posibilidad de crear sus propios códigos. Por eso en Colombia dicen, no, aquí no hay pena de muerte. Y Dios respeta eso, por así decirlo, ¿sí? Porque le confiere a la humanidad la posibilidad de crear sus propias leyes penales. El principio es, si una persona hace X cosa, tiene que pagar con X cosa. Es decir, se paga con lo mismo. Nadie puede sobrepasarse, ni tampoco puede aceptarse sobornos, ni tampoco darse el pago más abajito porque es que esta persona me va a pesar. No, el pago tiene que ser igual, por eso es vida por vida. Si usted hizo algo, lo paga sea quien sea y paga el mismo monto.
Ese es el principio, es un principio de equidad. Vamos a Romanos 13:1 rápidamente. Ahí está establecido, dice: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad que no provenga de Dios, y en las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que se resisten acarrean condenación para sí mismos. ¿Sí? Los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres no temer a la autoridad? Haz lo bueno y serás alabado por la autoridad. 4. Porque la autoridad es al servicio de Dios para tu bien, pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues está al servicio de Dios para hacer justicia y para castigar al que hace lo malo. ¿Sí? En otras palabras, se respeten al Estado, sométanse al Estado, háganle caso en todo al Estado. Si usted le tiene miedo al Estado, es porque usted está haciendo algo malo. Y si es así, pues sí tenga miedo con razón, porque al Estado se le ha dado atribuciones por parte de Dios para que ejerza justicia. ¿Sí? De todos modos, usted y yo sabemos que hay excepciones. Si el Estado quiere romper la ley de Dios, pues sí podemos salirnos y ser rebeldes contra el Estado cuando rompe la ley de Dios. Entonces, por ejemplo, si nos obliga a las iglesias a casar a homosexuales, la iglesia tiene la obligación de resistirse y oponerse a la tiranía, ¿cierto? Pero en todo lo demás que no contravenga los principios bíblicos, tenemos que someternos, porque que se subleva, rebeldes, autodefensas, lo que usted quiera, se condenan a sí mismo, es decir, una señal de que son personas que no son salvas. Entonces, en Génesis 4:15, recordemos que la primera persona que quiere ejercer justicia es Lamec, el hijo de Caín. A este señor resulta que lo habían pegado, ¿no? Le habían hecho casi unas lesiones personales o una injuria, y este señor quiere vengarse, o sea, es una persona que se encarniza y le pegan, y él ¿qué hace? Él se defiende matando al otro. O sea, ejerciendo justicia, lo que hacía era que la tasa de homicidios creciera más, ¿sí? Entonces, por eso él establece el principio de vida por vida. O sea, si le pegan, usted no va a matarlo porque eso no es para tanto, ¿sí? En otras palabras, ¿cierto? Entonces, ya no solamente Dios se va a encargar de la justicia, de la venganza, sino que ahora le comunica al hombre la capacidad de hacer justicia, ¿sí? Entonces, la prohibición de comer sangre y la estipulación de la ley penal, de la ley capital, es una forma de Dios evitar que la violencia crezca. Génesis 6:11 dice: la tierra estaba llena de violencia. ¿Por qué? Porque no había justicia. Entonces a una persona la ofendían y el otro mataba al otro porque lo ofendió. No había límites, ¿sí? Entonces, cuando Dios establece la ley penal en Génesis 9, lo que quiere es evitar que la violencia crezca como pasó antes del diluvio. Porque toda esa violencia inspira que Dios destruya la humanidad, ¿sí? Porque ve que no hay justicia, entonces le toca ejercerla a él. ¿Sí? Las estaciones continuarán. En otras palabras, Dios inventa lo que hoy conocemos como el otoño, el invierno, ¿sí? Dios hace que estas estaciones permanezcan. ¿Para qué? Para que se cumpla el propósito por el cual creó las lumbreras. Recordemos en Génesis 1 que dice: servirán para el calendario del ser humano, para separar los meses, ¿sí? Y en Génesis 8:22 vuelve y lo dice:
Es una forma, hermanos, lo que está haciendo Dios en Génesis 9 es lo siguiente. ¿Recuerdan cuando Moisés rompió las tablas? Cuando Moisés rompe las tablas, el pacto queda nulo. Por eso a Moisés le toca subirse otra vez para que se le vuelvan a hacer. Y cuando regresa, el pacto se restaura. Dios está haciendo esto. El pacto había sido roto por la humanidad en Génesis 6. Y ahora en Génesis 9 Dios lo renueva. ¿Sí? Y lo renueva con nuevas especificaciones. Y recordando, por ejemplo, que estaba la imagen de Dios, que se multiplicara, que las lumbreras servían para las estaciones, ¿sí? Está retomando, recordando aspectos del pacto que había sido quebrantado. La señal visible es el arco iris. Hermanos, esto no quiere decir que el arco iris no existía. Es más, podríamos pensar que el arco iris existía antes, ya existía. Pero que a partir de Génesis 9 el arco iris va a tener un significado distinto. Recordemos que subía de la tierra un vapor. Yo estoy seguro que de pronto usted cuando ha usado mangueras, usted se da cuenta que usted aplica el agua hacia la luz y se forma un arco iris aún con una manguera. O cuando una persona tira agua al aire, ¿sí? La luz pega las gotas y se forma un arco iris. O sea, no necesariamente hay que formarse una tormenta para que se forme un arco iris, ¿sí? Eso quiere decir que el arco iris ya existía. Cuando se elevaba el vapor, seguramente el arco iris ya se había formado, ¿cierto? Pero ¿qué es uno nuevo entonces? La ubicación. Porque antes no estaba en la tierra, ahora Dios la va a poner entre el cielo y la tierra. ¿Sí? Es una señal visible donde Dios va a verla y nosotros también la vamos a ver. Dios la está poniendo en la cúspide, en el cielo. En eso consistió la señal, en que va a ser ubicada en el cielo y va a tener un significado de bendición para la humanidad y las demás criaturas. En pocas palabras, ¿qué significa el arco iris? Significa que Dios es fiel a sus promesas, y su promesa es no volver a destruirlos con agua. ¿Sí? ¿Qué significa más el arco iris? Consuelo. Porque el ser humano ve el arco iris y tiene una esperanza y un consuelo de que Dios es fiel. Y descansa en que, aunque lleva tremendo, esto no se va a acabar porque Él lo prometió. El arco iris viene siendo un tipo de Cristo. Porque el arco iris se pone entre el cielo y la tierra, ¿sí? Y Cristo viene con la naturaleza de Dios y la naturaleza del ser humano. El arco iris viene siendo la señal del nuevo pacto, de un nuevo pacto que hace Dios, o más bien de la renovación del pacto. Cristo Jesús es el mediador del nuevo pacto. ¿Sí? El arco iris, si usted lo mira, por ejemplo, en Ezequiel 1 y en Apocalipsis 4, el arco iris es un símbolo de magnificencia. Cuando usted lea esos pasajes se da cuenta que la gloria de Dios está rodeada por un arco iris. Hay un arco iris que rodea la gloria del Señor. Entonces, el arco iris es un símbolo de la soberana magnificencia del Padre que trae consolación a nosotros y nos muestra la fidelidad de Dios. Seguramente, hermanos, el pacto de Dios con Noé no se compara al que hace Dios con Cristo Jesús a favor de la humanidad, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. El arco iris dice: no volveré a destruirlos. Cristo dice: que en mí cree tiene vida eterna. Oremos.